Clínico número 2, síndrome de SS-Yogur, por estudiantes de la Universidad Católica de Temuco de Tecnología Médica. Presentación caso clínico. Mujer de 25 años, sin vicios, presenta serostomía bucal, infección por cándida en la lengua, dificultad para tragar y parotidomegalia, además de dolor en las articulaciones de las manos, las cuales se encuentran inflamadas y sensibles, parénquima glandular atrófico con cavidades quísticas difusas y nódulos linfáticos cervicales levemente alargados. Se realizaron diversos exámenes que arrojaron lo siguiente: factor reumatoide 96 unidades internacionales mililitro, anticuerpos anti-CCP negativos, proteína C reactiva 65 miligramos litro, hemograma, anemia microcítica hipocrómica, linfopenia, neutropenia y trombocitopenia, velocidad de eritrosedimentación 112 milímetros horas, anticuerpos antinucleares positivo en porción 1:640, patrón nuclear moteado y punteado nuclear, antígena positivo para RO52, SSA y SSB. Además se realizó biopsia de glándula salival, la cual destacó infiltrado linfocitario. Con estos antecedentes se le dio tratamiento con dosis bajas de corticoides. Diagnóstico. De acuerdo a los antecedentes y resultados ya entregados, podemos dar cuenta de que se trata del síndrome de Sjögren. En la tabla de la izquierda se presentan las alteraciones típicas de este síndrome, en exámenes de hallazgo inmunológicos. En sangre periférica encontramos hipergamaglobulemia policlonal, múltiple autoanticuerpo, inmunoglobulinas policlonales y entre otros. En glándulas salivales podemos encontrar linfocitos T de ayuda, células B activadas y entre otras. Por otra parte, en la tabla de su derecha encontramos los porcentajes en alteraciones de laboratorio de este síndrome, tales como un 90% de anticuerpos antinucleares en células EP2, 60% factor reumatoide por aglutinación de látex, proteína C reactiva elevada, 5%, y así entre otros, los cuales concuerdan con los exámenes realizados en este caso clínico. Uno de los puntos principales para llegar al diagnóstico del síndrome de Sjögren son los resultados positivos para anticuerpos contra los antígenos extraíbles anti-Ro y anti-La. Estos anticuerpos se encuentran en varias enfermedades autoinmunes como son el síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoides, entre otros. En síndrome de Sjögren, los anticuerpos anti-Ro y anti-La se encuentran en una frecuencia de 96 y 87% respectivamente, como se muestra en el cuadro 1 de la diapositiva. Adicionalmente, podemos decir que estos autoanticuerpos pueden estar presentes en otras enfermedades como el lupus cutáneo subagudo, situación que en muchas ocasiones puede producir reacciones falsas positivas por anticuerpos antinucleares. En el siguiente cuadro se presentan varios anticuerpos contra los antígenos extraíbles con la enfermedad que se asocian, en donde podemos ver que anti-Ro y anti-La se asocian con el síndrome de Sjögren. Etiología del síndrome de SS-Sjögren. No se conoce la causa, pero como sucede en muchas enfermedades autoinmunes, se cree que el desarrollo de la enfermedad está condicionado por la interacción entre la predisposición genética y la exposición a factores ambientales u hormonales. En los factores ambientales hacen parte los virus del grupo herpes, virus hepatitis B, parvovirus B19, enterovirus y retrovirus. Entre los factores hormonales existe una particular importancia en el déficit estrogénico, el cual viene fuertemente ligado a una preponderancia femenina y al pico de incidencia postmenopausia de la enfermedad. Se han hecho estudios a través de la insuficiencia androgénica igualmente. Luego están los factores genéticos, en los cuales existe una fuerte asociación entre el SS y el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, principalmente los haplotipos DR2 y DR3, con una asociación específica entre DR2 y los anticuerpos anti-RO y DR3 y los anticuerpos anti-LA. Además, se han descrito diferentes polimorfismos en genes implicados en la regulación de la inmunidad innata y adaptativa, que predisponen a presentar este síndrome. Luego están los factores inmunológicos, en donde existe una activación del sistema del interferón tipo 1, tanto a nivel sanguíneo como de glándulas salivales. Esta activación se debe a una infección vírica, pero también se puede producir como consecuencia de la activación de los receptores tipo TOL, tipo 3, 7 y 8, en células dendríticas que reconocen inmunocomplejos formados por anticuerpos anti-RO y anti-LA y sus antígenos. Luego está la inmunidad adaptativa, en donde se ha descrito la presencia de niveles elevados de linfocitos TCD4 e interleucina 17 tanto en sangre como en glándulas salivales. Y luego, una hiperactivación de células B asociadas a la hipergamaglobulinemia y producción de autoanticuerpos, así como un incremento del factor estimulador de las células B, BAF. En relación a la epidemiología de este síndrome, los aspectos más importantes a destacar son que aunque no conocemos la incidencia ni la prevalencia de este síndrome en nuestro país, es una enfermedad común, ya que también es probable que haya muchos casos asintomáticos que nunca se diagnostican. A nivel mundial, la incidencia de SS varía de 3 a 11 casos cada 100.000 individuos, mientras que la prevalencia varía entre un 0.01% a un 0.72%. En la presentación de la enfermedad, la epidemiología del perfil de SS es muy típico, lo que podría ayudar al diagnóstico temprano. En primer lugar, SS afecta predominantemente a las mujeres. De hecho, SS tiene una proporción de género más desequilibrada de todas las enfermedades autoinmunes sistémicas, en un estudio de grandes datos de más de 14.000 pacientes con el síndrome.
Se informó una proporción cercana a 10:1 hombre-mujer. Bueno, también el síndrome se divide en síndrome primario, no asociado con la presencia de otra enfermedad inmunológica, y el secundario, que se asocia con la presencia de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus, esclerodermia, miosis, cirrosis biliar primaria, hepatitis crónica, vasculitis y tiroiditis. En relación a los mecanismos y la fisiopatología de este síndrome, vamos a tener en cuenta los factores ambientales que fueron mencionados con anterioridad. Sumado a los factores genéticos, existe la probabilidad de desarrollar el síndrome de Sjögren. Este síndrome va a comenzar cuando las células epiteliales de las glándulas salivales secretan autoanticuerpos, tales como los RHO-SSA y la SSB. Estos van a ser reconocidos por los linfocitos B, los linfocitos T, que van a aumentar los niveles de citoquinas y las quimiosinas, provocando una inflamación crónica y afuncionalidad de la célula. En conjunto, ellas van a poder activar estas células epiteliales de las glándulas salivales, quienes van a nuevamente secretar autoanticuerpos, creando así un círculo vicioso que no tendrá fin. En relación a los mecanismos fisiopatológicos, en esta imagen se explica detalladamente el proceso que ocurre. Las moléculas inmunocompetentes, como los receptores tipo TOL, se expresan de forma constitutiva por las células epiteliales de las glándulas salivales. La activación de la señalización del TLR en un epitelio de las glándulas provoca la producción de autoantígenos, la regulación positiva de las moléculas inmunocompetentes, quimiosinas y citosinas, la apoptosis y la hipofunción epitelial. Los autoantígenos pueden liberarse de las células epiteliales de las glándulas salivales y presentarse a las células inmunitarias. Las células T CD4 positivos se diferencian en células T ayudantes foliculares, que aumentan la supervivencia de las células B. La interacción entre las células epiteliales de las glándulas salivales y las células B promueve la diferenciación de las células B. Los tratamientos potenciales se resaltan en las casillas verdes. El examen de proteína C reactiva es una prueba de laboratorio para verificar si hay alguna inflamación en el cuerpo. No es un examen específico, lo que significa que puede revelar que existe una inflamación en alguna parte del cuerpo, pero no puede señalar la ubicación exacta. El examen de proteína C reactiva a menudo se realiza junto con el examen de velocidad de sedimentación globular o de eritrosedimentación, como se presenta en el caso clínico, que también sirve para detectar alguna inflamación. Cabe destacar que en el caso clínico se encuentra con un valor de 65 mg/litro de proteína C reactiva, lo cual es muy elevado considerando que los valores normales están entre 1 y 3 mg/litro. En cuanto a la determinación de factor reumatoide, resulta importante la artritis reumatoide, por su valor en el pronóstico, ya que títulos elevados se asocian con un incremento de la abrasión articular, manifestaciones extraarticulares y una gran discapacidad. Existen varios métodos para la determinación del factor reumatoide, donde los más empleados son ensayos que tienen como base la aglutinación con látex, como la que se muestra en la imagen de la diapositiva, aunque también se pueden realizar a través de ensayos inmunoenzimáticos por ELISA. En el caso clínico, el factor reumatoide se presenta a un nivel de 96 unidades internacionales por mililitro, cuando los valores normales se encuentran entre 15 a 20 unidades internacionales por mililitro. De inmunodiagnóstico, anticuerpos antinucleares. Los LANA son inmunoglobulinas que reaccionan contra diferentes componentes autólogos nucleares y citoplasmáticos. En la práctica clínica, los LANA señalan que existe presencia de anticuerpos antinucleares en el suero del paciente a través de la inmunofluorescencia indirecta. Luego están los antígenos, que es un grupo de antígenos nucleares extraíbles de los cuales poseen relevancia los que están señalados. Luego está la importancia clínica, que es orientar para discriminar entre distintos tipos de enfermedades autoinmunes y así poder diagnosticar a través de la prueba de ELISA. En generales, está el hemograma, que permite obtener la información de las tres series hemáticas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Luego está la velocidad de eritrosedimentación, que es una prueba que mide la distancia que los eritrocitos recorren al caer durante un tiempo determinado, generalmente 1 hora, por la influencia de la gravedad. La BSG es un importante criterio diagnóstico solo para dos enfermedades, polimialgia reumática y arteritis de la temporal. Luego está la biopsia de la glándula salival, que es considerada como uno de los criterios más importantes en la identificación de la enfermedad del síndrome de SS-Sjögren, en donde para la interpretación de la VGSM se ha propuesto realizar varios cortes a la muestra para mejorar la sensibilidad del diagnóstico, todo para determinar la presencia de infiltrado inflamatorio. En relación al seguimiento y al tratamiento del síndrome de Sjögren, recordar de que existen cuidados personales, por lo que se evita el fumar, el alcohol y las comidas secas. También el uso de gafas para poder evitar la irritación. Recordar de que es una enfermedad incurable, por lo que el tratamiento está orientado a contrarrestar los síntomas locales referentes a la sequedad de las mucosas, utilizando numerosos tipos de lágrimas artificiales o humidificación oral con agua o saliva artificial. También, junto a su cuidado extremo, la higiene bucal. Los diuréticos, antidepresivos, antihipertensivos van a disminuir la función salival y lagrimal.
Conclusión, es un síndrome con poca incidencia en Chile. No se conoce su causa aparente y su tratamiento está orientado a la sintomatología local. Para tener un diagnóstico certero se necesita saber si existe la presencia de anticuerpos séricos, además de la biopsia de las glándulas salivales, y esto se evaluará junto con los síntomas que presenta el paciente.